nuestro director presidente Alfredo Romero y a todo el equipo del Foro Penal que hoy está acá escuchando estas breves palabras sobre el acceso a la justicia y las cifras de la represión vencidos en el artículo 26 de la Constitución. Antes, primeramente, y luego de eso hablaremos un poco de cómo se ha manifestado la represión hoy en Venezuela, si se continúa con la represión, si ha aumentado o ha disminuido. Todo esto lo haremos a través de un gran trabajo que ha hecho el equipo del Foro Penal en todos los estados de Venezuela y las estadísticas que ha manejado nuestra organización. En principio, y trataré de hablar lo menos abogado posible, y esto a cuenta de que sabemos que hay muchos participantes que no son abogados. El artículo 26 de la Constitución nos exige que la justicia debe ser imparcial, gratuita, accesible, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. ¿Y esto por qué lo digo? Fíjense estos verbos bien interesantes que utiliza el constituyente con relación a el acceso a la justicia. Ha habido, desde que inició la pandemia, y esto lo tenemos, los cuales yo los invito a todas las personas que hoy nos están viendo en esta conferencia, a revisar el último informe que ha publicado nuestra organización. Se encuentra en la página web www.foropenal.com, y es que desde el 13 de marzo del año 2019, a través del decreto 4160, un decreto que en principio estaba fijado por 30 días, pero ha tenido ya 6 prórrogas este decreto. Unas prórrogas que ya, como lo hemos dicho, o de esta forma lo hemos explicado, que carece de legitimidad, pues no cumple con los requisitos formales establecidos en la Constitución y en la ley sobre los estados de excepción. ¿Por qué decimos esto? Para que entiendan un poco los no abogados. Y es que la ley sobre los estados de excepción dice que debe ser aprobado por la Asamblea Nacional este decreto presidencial. Y esto no fue así. Además de otras irregularidades que hacen que todo el decreto sea viciado. Sin embargo, el Foro Penal, y ya lo que hemos registrado hoy, voy a compartir una pantalla, voy a compartir la pantalla, por favor me dicen si se ve. Al día de hoy, esto nosotros lo hemos denominado como las cifras de la represión. Y es que fíjense, al 12 de octubre, el Foro Penal registra 363 presos políticos, 22 mujeres, 127 militares, 2 adolescentes, y unos arrestos acumulados desde el 2014, 15.644 arrestos. 9.289 personas se encuentran bajo medidas cautelares. Quiere decir que no son libres completamente, sino que se encuentran bajo una restricción por parte del órgano judicial, el órgano jurisdiccional. 870 civiles han sido presentados ante tribunales militares. Solo en el año 2020, señores, ha habido 383 arrestos. Y que aún se encuentran hasta el 12 de octubre, 134 presos, aún detenidos, y excarcelados han sido 249. Veamos ahora esto. Fíjense cómo no ha cesado la represión en Venezuela. Fíjense la gráfica que les coloqué a continuación, donde ha habido detenciones por estado. Ahí está Lara con 85, 58 Zulia, Mérida, y es toda la cifra que ha registrado ahorita solamente en cuarentena, o lo que llevamos de el tema de la producto desde que se decretó el estado de alarma. También tenemos otra acá interesante, que el 15.3% han sido femeninos y el 84.7%
han sido masculinos. Adolescentes, 10.6%, en total 41 adolescentes, y adultos, 89.4%. Pero ya no es que solo ha cesado, y fíjense que esta gráfica lo ejemplifica muy bien, desde que inició el año, desde enero, tenemos acá cómo ha ido increciendo. Tuvimos un repunte acá de 34, que fue lo que todos vimos por redes sociales, incluso nuestro coordinador y el equipo de Yaracuy, así lo reportó y se registró en nuestra base de datos. Ven un repunte de 34 personas ahí y así vamos, hasta ahorita que tenemos la última cifra. Pero no solo ya hablamos dejo de compartir aquí, ya no solo hablamos de que ha aumentado la represión o no ha cesado la represión, sino que también la mayoría de estas detenciones han sido por protestas, a causa de la falta de servicios básicos. Bien, como saben, los que no viven en Venezuela, pero sé que están constantemente revisando las noticias que hoy, lo que ocurre en nuestro país, no hay gasolina, no hay agua, no hay gas, no hay transporte, y además de eso, todo esto ha incrementado la represión por parte de los órganos policiales, específicamente o mayoritariamente de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana. Ahora, aumenta la represión, ha continuado la represión, pero hay un detalle bien importante, y es que no hay acceso a la justicia. Ese artículo 26 que les leí al principio ha impedido a los abogados, a los que ejercemos representación de presos políticos, incluso a cualquier abogado que tenga alguna causa y que quiera ejercer un recurso o ir a una audiencia, bien sea la de presentación o una preliminar o un juicio, acudir a tribunales. A pesar de que hace unas semanas intentaron en el ciclo de flexibilización iniciar los tribunales, esto ha sido simplemente un plumazo, pero no es efectivo. El acceso a la justicia lo hemos limitado, pero institucionalmente. Entonces quiere decir que el Estado mismo, y en cabeza del Tribunal Supremo de Justicia, que es evidentemente gobernado o manejado por el gobierno nacional, ha hecho que las personas que hoy se encuentran privadas de libertad no tengan la posibilidad de ser celebradas sus audiencias preliminares o los juicios. Recientemente, un caso importante en Carabobo, cuando inició la etapa de flexibilización en el órgano jurisdiccional, en el tribunal, convocaron a un juicio importante de Leonardo González Barreto, uno de los asesinados del año 2017, caso que representa el foro penal, y este juicio fue interrumpido. ¿Qué quiere decir esto para los que no son abogados? Bueno, que tenemos 1 año y 4 meses y en 2 juicios, y cuando inician esa flexibilización, nos convocan sin citar a las partes, no habiendo gasolina, no pudiendo ir los testigos que estaban sin ser debidamente convocados, pero que si hubiesen sido debidamente convocados no hubiesen podido ir por la escasez que hay en Carabobo, y el juicio se interrumpió. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que comenzar de cero el juicio. Propio lo que hacen con las víctimas para que las víctimas se cansen, no vayan más al juicio y decidan dejar eso así y que reine la impunidad. Gracias a Dios y a la valentía de las víctimas que representa el foro penal, ellas están preparadas para este tipo de eventos y seguirán, aún en estas circunstancias adversas, seguirán y continuarán con el juicio para que se haga justicia en su caso. Otra de las cosas interesantes que ha pasado en medio de todo este horror y represión que ha habido Venezuela por parte de los órganos policiales en representación del Estado, es que hay noticias que son verdaderamente buenas, y esto también debemos decirlo.
Y es que el reciente informe de la ONU o del equipo, en este caso de todo un año de trabajo del Grupo de Determinación de Hechos, ha dicho que en Venezuela, tal como lo dijo nuestro director presidente al iniciar, ha dicho que se cometen crímenes de lesa humanidad. Cada una de estas personas que hoy se encuentra tras las rejas y que ha estado tras las rejas en años anteriores, van a obtener justicia. Y es que el Foro Penal se va a encargar precisamente de que las personas que han sido detenidas arbitrariamente, que han sido torturadas, que han sido sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, a pesar de que hoy nos limitan el acceso a la justicia, el día de mañana puede estas personas ser responsables y así trabajaremos para ello, para que estas personas sean judicializadas con el debido proceso, con las garantías que están establecidas en la Constitución y no precisamente como intentan ahorita hacer o utilizar la justicia a su modo, sin las garantías y violando la Constitución. ¿Hay esperanza? Sí, claro que hay esperanza. Porque recuerden que los crímenes de lesa humanidad, los delitos o los crímenes que van en contra de los derechos humanos, los delitos que van en contra de los derechos humanos, no prescriben. Para los que no son abogados, quiero enfatizar esto. Y es que pase el tiempo que pase, ocurra lo que ocurra, el Estado va a ser responsable. Pueden ser investigados estos hechos. Pero, ¿qué es lo más importante acá? Documentar. Y ese es el trabajo. La labor titánica que ha hecho el Foro Penal, no precisamente porque les hablo no solamente de la parte académica, sino porque lo vivo desde adentro con el equipo que está ahí. Un saludo especial a los defensores activos, un saludo a todos los abogados del Foro Penal, un saludo a todo el equipo internacional, porque ya el Foro Penal no es solamente venezolano, sino que ha crecido el Foro Penal internacionalmente. Cada uno de esos reportes, cada uno de esos documentos que guarda el Foro Penal, el día de mañana van a ser utilizados y ya están siendo utilizados. De hecho, ampliaron el grupo de determinación de hechos mucho más. A pesar de todo el lobby, todo el trabajo que hizo el Estado con sus aliados, que también no tienen un respaldo democrático o son de regímenes no democráticos, trataron de hacer sus estrategias para impedir esto y esto no fue así. El grupo fue ampliado y van a seguir investigando. Esto también es un mensaje para las víctimas que hoy de alguna manera u otra dicen que no, su caso no fue reflejado en esas 500 hojas de informe, los cuales invito a leer a todas las personas con calma para que vean que ahí está registrado, ahí está documentado. Gran parte de ese trabajo fue aportado por el equipo del Foro Penal y que todo esto que ocurre, todas estas cifras que hoy tenemos documentadas y que usted puede acceder a la página desde que llevamos registro, todo esto el día de mañana va a ser sancionado. Ahorita nuevamente inicia una dinámica de flexibilización en cuanto a los tribunales se refiere, pero interesante que solamente convocan audiencias puntuales, como fue el caso, como les comenté, de Leonardo González, y lo que busca el Estado sistemáticamente es que se interrumpan estos juicios donde ya están perdidos porque tienen todas las pruebas están en contra de estos funcionarios. Buscan interrumpir para el desgaste de la víctima, pero nosotros no vamos a impedir y no vamos a cesar el trabajo bajo ningún concepto. Vamos a continuar yendo a los juicios, vamos a continuar representando a los presos políticos, vamos a continuar denunciando nacional e internacionalmente cada uno de los casos que representa el Foro Penal y vamos a continuar asistiendo a todas las víctimas producto de la represión hoy en Venezuela. La invitación es a todas las personas que nos conocen, que han visto la organización, el trabajo de la organización, a que denuncie, no tenga miedo, no sea cómplice de la impunidad. El trabajo suyo está, y el trabajo de sus familiares, los que viven hoy en Venezuela, los que hoy nos están viendo, a los estudiantes de Derecho, que no desmayen, que el trabajo lo estamos haciendo y lo vamos a hacer mucho mejor cuando toda la justicia vaya a favor de nosotros, que está del lado de nosotros, pero cuando lo tengamos al lado, cuando vuelva la democracia, cuando rescatemos la libertad, vamos a continuar con ese camino que
el lema del Foro Penal es nuestro camino, la libertad. Vamos a seguir. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y bueno, los dejo con la otra